Francisco Deverio, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Marce? Gracias por venir Mila? al Noti. Muchas Bueno, gracias a hay una usted. actividad muy linda este fin de semana, el sábado, y te convocamos para que nos contaras y nos ampliaras de qué se va a tratar. Perfecto. Bueno, gracias como siempre por la invitación. Un placer venir a charlar con ustedes. Bien, este sábado tenemos, así como se anunció desde las redes de Cultura, cierre de 2 exposiciones que estuvieron durante todo el mes de abril en el Complejo Museográfico y aprovechamos la jornada y organizamos junto a la orquesta Entre Soles y Bemoles, dirigida por David Morelli, un concierto de la orquesta, ¿no? En el marco del cierre de las exposiciones. Las 2 muestras fueron parte de lo que se organizó a fin de marzo dentro de las actividades que se hicieron desde el municipio, en este caso junto con la UNA, en el marco de los 50 años del golpe militar, las jornadas Artes y Territorio en la Memoria Comunitaria. En el contexto de esas jornadas, que fueron una parte en el centro universitario, una actividad que recorrimos algunos lugares del pueblo y terminando en la Casa de Cámpora, y luego fuimos a la apertura de estas exposiciones, que reúne 2 propuestas diferentes. Por un lado, está la colección del premio del Salón de Pintura Enrique José de Larrañaga, que es un salón municipal que se realiza desde 1976, y los primeros premios en su mayoría fueron premios de adquisición, con lo cual forman parte del patrimonio de la Dirección de Cultura. Que son las obras que cuando uno entra al complejo museográfico las vemos ahí en la misma entrada. Exactamente, no estaban todas en la oficina que usa la Dirección de Cultura por una cuestión de espacio, pero sí su mayoría son las que están colgadas, exhibidas en la oficina. Eso, que quizás sin darnos cuenta ya las vimos. Quizás no las vimos Sí, en sí. el marco Claro. o en el contexto Sí. de la Lo muestra. interesante de la exposición fue que, y creo que fue, no sé si la única vez, pero seguramente muy pocas veces sucedió, de que vengan curadores externos a la localidad, en este caso fueron 2 docentes de la UNA, que hicieron ese trabajo de organización y a través de eso como un guión curatorial externo a la mirada que tenemos nosotros, que puede ser como más afectiva o vinculada por ahí a personalidades de la región y de Giles en particular. Y para mí eso fue muy valioso, cómo ellos también pudieron poner una mirada externa a ese vínculo que tenemos con el patrimonio y quedó una muestra muy linda, cómo está dispuesta, cómo están organizados los ejes y demás. ¿Cuántas cosas cumplen 50 años, no? Porque se cumple también el Salón de Larrañaga, ¿no? Que en Exacto. algún momento estuvo interrumpido, pero bueno, la primera edición fue en el Exacto, 76. sí, exacto. Sí, por eso como este año son los 50 años, nos parecía pertinente en el marco de las jornadas, que un poco más allá del eje memoria, verdad y justicia, estaba también rescatar, como dice el título, ¿no? La memoria local, vinculada a esos haceres más sensibles, y en ese contexto era pertinente poder incluir el salón que fue gestionado en inicio por Hugo Adeso, Italo Ferraris, artistas referentes de la localidad y que ya en ese momento tuvieron esa mirada hacia futuro y que la realidad es que es muy valioso que se sostenga. De la zona es de los más longevos, salones más, con Sí. más antigüedad y no todos lo han continuado, ¿sí? Y Giles resiste en ese sentido que es muy valioso. Ahora, estaba pensando, como hace 50 años, ¿no? ¿Hay alguna obra de alguien que haya sido más reconocido como en la pintura, que esté ahí? Sí, hay muchos artistas que fueron premiados Mirá. que sí, son artistas muy reconocidos a nivel nacional. Sí, sí. Qué bárbaro, impresionante. A mí me encantan estas cosas. Para mí el arte gráfico, soy muy ignorante en ese tema, y cuesta mucho a veces apreciar o conocer esto. Y quizás uno mira y termina, viste, de entender la mitad y no tenés idea de que quizás esa persona es reconocida, o esto que vos decías, que venga otro de afuera a poner su ojo, su curaduría, que quizá uno acá mira y no termina de entender o de disfrutar y apreciar. Exacto. Bueno, una de las exposiciones que va a estar de cierre, entonces todo lo que estamos acostumbrados a ver en el complejo no va a estar y vamos a recibir nuevas obras. Exacto, se después renueva. viene otra exposición, sí, exactamente. Otra de las muestras que hacemos el cierre en esta jornada es de estudiantes de las carreras de posgrado de la UNA. Ajá. Obras también que hablan de la memoria local, ¿sí? O regional, pensando lo local así en términos más amplios. Y hay una selección de algunos de los estudiantes que colaboraron con la organización de la jornada. Hicimos también una muestra de sus producciones, que también es muy interesante, hay trabajos muy lindos. Así que cerramos esas 2 muestras. Después viene otra muestra que está organizada entre la Dirección de Cultura y
el área de educación, ¿sí? Con Gustavo Lenar. Y la muestra va a estar, yo no tengo tanta información de esa muestra porque no es algo que esté vinculado Directamente a a lo vos. que yo coordino, pero bueno, soy parte de alguna manera, siempre acompaño los proyectos de ambas áreas. Va a estar en el centro universitario y después esa muestra va a pasar al complejo museográfico. Bien, todo esto estamos diciendo que va a ser este sábado a las 5:30 de la tarde, sábado 9 de mayo. Y vuelvo a esto de saber apreciar el arte. Cuando uno dice, bueno, van a estar estas exposiciones, ¿va a haber alguien que más o menos explique o simplemente es que los vecinos se puedan acercar, escuchar a la orquesta y disfrutar de la música? Pero ¿hay alguien que oriente a lo que se está mirando o simplemente es pasar y chusmear las obras de arte? No, bueno, está muy buena la pregunta. Y si no, te sugiero que hagamos así tipo visita guiada, Fran. Yo necesito... No, está muy bien. Sí, lo que hicimos durante este mes, que recibimos la visita de varias instituciones, hicimos visitas guiadas. En el caso particular de esta exposición, como había estado yo un poco a cargo de todo ese desarrollo, era yo quien recibía, pero sí, la idea es que las instituciones programen con la Dirección de Cultura una visita y desde la Dirección de Cultura siempre se va a buscar algún referente o profesional que pueda acompañar ese recorrido, que me parece que es sumamente valioso. Después, obviamente, que mientras están las exposiciones uno puede pasar a visitarlas y a veces hay alguien que pueda estar para recibirte, obviamente, pero para guiarte, y hay veces que no, es como más aleatorio, digamos. Y en el caso particular del sábado, lo interesante va a ser que van a estar varios de los artistas, ¿sí? De los que son del salón, nosotros los invitamos, pero bueno, hay gente que ya no está con nosotros en este plano, gente que no vive acá, más lejos, porque ese es un concurso que se da, que presentan obras gente de todos lados, no solo de Giles. Sí. A ellos se los invita, pero bueno, no sabemos quién vendrá. Varios pasaron a lo largo del mes a visitar la muestra, ¿sí? Me he encontrado con varios ahí estando en el complejo. Y bueno, y van a estar también los estudiantes que están exponiendo estas producciones que mencionaba, que es interesante también ese diálogo, porque el artista siempre va a contar o aportar algo distinto, por ahí a lo que puede aportar a alguien que conozca de arte, pero que no sea el productor específico de esa obra, ¿no? En particular. Entonces el diálogo con el artista siempre es lindo. Y también va a haber una actividad que se va a desarrollar durante la jornada, que es la intervención de un mapa que se inició cuando hicimos la jornada en el centro universitario y se concluiría hoy, digamos, en esta actividad de cierre. ¿Un mapa de qué? Es un mapa, una cartografía donde Giles está como centro, es la comunidad de la UNA, de alguna manera, que se fue configurando en estos años que estamos como sede en Giles. Entonces Giles quedó como centro, conectado con Cava y todos los municipios, ¿sí? De los estudiantes que vamos recibiendo. Entonces a partir de eso generamos como una cartografía medio artística donde aparecen los ríos que van conectando, muy lindo trabajo, y los estudiantes prepararon como para que la gente pueda intervenir con unos stencil, ahí vamos armando como un palincepto de palabras vinculadas al territorio y la memoria. No, estaba pensando esta comunicación que hay entre la UNA, la Jaureche, que también vino. Ha ido creciendo esto, ¿no? ¿Y qué puede pasar en el futuro? ¿Que haya más posgrados de otro tipo? ¿O no? ¿O vamos a estar siempre con el tema de la tela o el tema de...? A ver, porque hoy por hoy la oferta académica en cuanto a posgrados que nosotros tenemos en Giles es la del Departamento de Artes Visuales. Que las mismas carreras que están en Cava son las carreras que se dictan en Giles y en Tigre, que son las únicas dos sedes que tiene la UNA, ¿sí? Y el Departamento de Visuales en particular. ¿La UNA tiene cuántas sedes? Del Departamento de Visuales. Sí. ¿No? La UNA son 9 departamentos en total, cada departamento tiene su sede central. En el caso de Visuales es el departamento más grande, que tiene 2 sedes en Cava, la de Las Heras y la de Huergo, y después 2 extensiones o sedes externas, ¿Tigre? Que es Tigre y Giles. Ah, mirá. Sí, son las únicas. Sabía, es impresionante. Sí, tal cual. Y bueno, a ver, que esto funcione, que esto siga creciendo, de ambas partes, tanto del municipio como desde la universidad, hay un compromiso de continuar con este nexo. Es sumamente positivo porque da la posibilidad a que se amplíe la oferta académica con el tiempo, claro, obviamente. Sí. La intención siempre sería poder traer algo de grado, ¿sí? Una formación de grado en el campo de las artes, que pueda complementar lo que hay en la región, la oferta académica de la región, porque están los profesorados, Mercedes, Luján, tenemos ahí la Chartugui, ¿no?
Exacto, entonces poder complementar esa formación, no sé, otras ofertas que tiene la UNA, que por ahí no están acá, como puede ser, no sé, restauración, hemos evaluado en un momento, que está la carrera de restauración, que para la zona también sería algo positivo y valioso, pero bueno, una carrera de grado también es otra infraestructura, con lo cual genera como pensar en otros procesos, pero se está trabajando en eso. ¿Sí? Bien, a mí yo siempre hago la pregunta de si la gente se acerca y participa, porque puede estar la universidad y el municipio armando ese puente, pero si Sí. después la convocatoria es baja, cierran las comisiones, digamos. Sí, tal cual. La realidad es que, a ver, los grupos que venimos manejando desde que iniciamos son más o menos dentro de los parámetros que teníamos, ¿no? Pensando un poco y haciendo una comparativa con las otras sedes de la UNA. En ese sentido venimos dentro de lo que teníamos como expectativa. Ahora, todas las actividades que hemos hecho de puertas abiertas, las muestras y demás, la realidad es que se acercó un montón de gente. Para las jornadas participó un montón de gente y también en las jornadas nosotros, la intención de la universidad no era que la universidad venga a hablar sobre la memoria y el patrimonio local, sino que referentes de la localidad puedan compartir con agentes de la universidad y de la comunidad sus experiencias, pensamientos, etcétera. Y bueno, y de alguna manera desde la UNE íbamos como entrelazando, ¿no?, esos discursos. De lo que fueron las jornadas de acá, que están dentro de un programa del Departamento de Visuales, que son 4 jornadas. La primera se hizo el año pasado en la sede de Huergo, la segunda fue la de Giles, y hay una tercera y una cuarta que se van a desarrollar este año también en Cava. De todo eso va a salir una publicación, donde cada uno de los expositores, que fue Graciela León, Marínez Amantis, Juan Patricio Adeso, Rolly Silas, todos referentes locales, Sí. van a tener sus textos en esa publicación de la universidad, como que hay toda una intención, digamos, de eso, poder trabajar conjuntamente, que no sea la UNA que viene así como saber erudito a decir lo que hay que hacer, sino como construir colectivamente. Bueno, es el planteo para mí de la educación actual, que es nos vamos nutriendo de ambas partes. Exacto, Ya esa bueno, cosa sí. del gran referente y nada más. Exacto. Bueno, esto volvemos a decir, entonces va a ser el cierre de exposiciones y el concierto en el Complejo Museográfico este sábado 9 de mayo a las 5:30 de la tarde. Y antes de que te vayas, Fran, vos recién mencionabas el concepto de restauración y justo tuvimos una nota con Rocío Constantino, Constantino. yo siempre invento nombre. Por la restauración del busto de Eva Duarte de Perón, que se va a colocar mañana jueves nuevamente en su sitio. Que Y es vos una sos obra el tuya. Claro, Exacto. has sido el encargado de restaurar tu propia obra. Exacto. Sí. ¿Qué tal Sí, ese sí. proceso? No, para mí, a ver, cuando la hablaba con Gustavo y Germán, es como, para mí es muy simbólica esa obra y tengo mucho cariño y mucho afecto. Entonces era como, bueno, era necesario hacerlo y hacerme cargo yo. La realidad es que, bueno, más allá del deterioro del hecho de estar expuesto, ¿no?, a las condiciones climáticas, sufrió otro deterioro por vandalismo, podríamos decirle, ¿no? Que no está bueno, sinceramente, como que es... Mira, ahí tengo Ron nos había sentimientos dicho que no había encontrados. tenido tanta intervención vandálica, por así Y decirlo. tiene algunas marcas que son claramente de recibir cascotes. Sí, claro. Puede ser también que haya saltado de algún vehículo, Puede no ser sé. también, sí. Pero sí, en un momento, a mí me llega la información, me avisan que lo encontraron como tirado en el suelo el busto, un vecino lo levantó, yo pasé a los días y vi que estaba como descalzado de la base, y en todo ese movimiento se debilitaron algunas partes, entonces hubo que restaurar un pedacito del hombro y de la base algunos fragmentos, que fue como delicado porque es difícil cuando el cemento se fractura volver a unir. Pero bueno, con mucho amor, como decía, encaré esa restauración. Y sí, la idea es ponerlo el jueves, que es el natalicio del centenario, el 107 aniversario del natalicio de Eva. Nosotros hicimos un acto de presentación del busto que, más allá del busto en sí, de que la obra por ahí tenga mi firma, tuvo un proceso interesante que para mí es muy simbólico y es parte constitutiva de la obra, que fue que lo iniciamos con un grupo de alumnos míos de la secundaria de Villarruiz en ese entonces. Me lo propuso la directora, a mí me pareció interesante, como nada, me servía por un lado para abordar, ¿sí?, la figura de Eva desde las artes, que Claro, ha sido... esto se hizo en el 2019, se cumplían los 100 años. Exactamente, fue para los 100 años. Y justamente para
en el momento se hizo un acto, creo que para el natalicio, para esta fecha, donde se presentó ese busto modelado en arcilla en conjunto con los estudiantes de la secundaria de Villarruiz. Y se invitó a la comunidad que estuvo presente en ese acto a también dejar su huella, su marca en el busto, ¿no? Yo había llevado unas herramientas, entonces el que quería, después que se hizo el acto, pasaba y de alguna manera decía, puede decir, bueno, yo le alicé el pómulo a Evita. Entonces, le terminé el hombro. Claro, sí, para mí eso tiene mucha carga simbólica. Bueno, y de ahí sí me lo llevé al taller, terminé la parte de modelado, le hice algunas modificaciones de esa primera idea original, porque bueno, como que estando ya en el taller me involucré de otra forma y le quise dar un poco también mi impronta y se puso en el 2019 ya el busto definitivo, que hasta este año no se había hecho ninguna restauración, con lo cual, más allá de esto que contaba, bueno, ha resistido y nada, la idea era embellecerlo, ¿sí? Poder asegurar esto que sucedió, que para que no vuelva a pasar, ¿no? Bien, ¿aprovechaste para agregarle algo, modificarle algo que a vos no te convencía o es bastante fiel a lo que ya habías presentado? No, solo lo restauré. No modifiqué nada, que quede así. Hay una copia que es la original, que está en la sede del PJ. Sí. Esa es de yeso, que tiene que estar en el interior. Esa es la copia original y de esa fue la que hice molde para el de cemento que está acá en la plazoleta. Bien. Gracias, Fran, por venir. No, siempre gracias a tan amable ustedes. con nosotros. No, un placer.